Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Pues vamos a comenzar a trabajar o introducir a la parte de metodología de la investigación en psicología, la parte 2, pero pues vamos a retomar varios conceptos y conocimientos de metodología 1 y para ello el curso se ha configurado tomando en cuenta la mayoría de las respuestas que ustedes han enviado. Digo la mayoría porque pues hay compañeros, compañeras que les van a servir mucho estos videos introductorios que incluso puede que aún así queden algunas lagunas y tengan que investigar más allá de lo que aquí se dice. Y también para algunos y algunas de ustedes, esto va a ser a manera de repaso, toda vez que tienen dominio de, de los términos, de los conceptos que se utilizan, que al final forman base para poder entender todo lo que viene. ¿Sale? Entonces, pues comenzamos y realmente haciendo un poco de historia, y ya que vamos a hablar de investigación, pues resulta que desde los primeros días de la humanidad, imagínense ustedes aquellos primeros hombres en la faz de la Tierra, hombres inteligentes o con ya cierto grado de inteligencia, mucho antes de que existieran las universidades, los libros o los laboratorios, el ser humano ya investigaba, este hombre ya investigaba. La investigación es una práctica tan antigua como la propia existencia de nuestra especie. ¿Sale? Todo comenzó con algo que aún hoy sigue siendo el primer paso de toda investigación, la observación. A lo largo de todo el curso vamos a hacer énfasis que todo parte de la observación, ¿sale? A partir de que nosotros aplicamos esta operación del pensamiento, a partir de que nosotros observamos, pues empezamos a entender el mundo que nos rodea, observando el fuego, el clima, los animales, nuestro propio cuerpo. El hombre primitivo comenzó a entender el mundo que lo rodeaba. Fue la observación justamente lo que permitió descubrir qué frutos eran comestibles, cómo hacer herramientas, cómo cazar y protegerse. Con cada observación, el hombre fue acumulando saberes y aprendió a transmitirlos, ¿vale? No solamente acumuló saberes, sino que permitió transmitirlo, que incluso esto es una de las grandes características que ha formado parte de la evolución y de llegar a ser lo que somos como especie en el planeta que se habita, ¿sale? Así comenzó la historia del pensamiento humano, una historia que busca explicar cómo lo que no entendemos eh, y mejorar lo que ya sabemos, ¿sale? Entonces, esta historia busca explicar justamente todo aquello que no entendemos, pero aquello que ya entendemos, por supuesto que a lo largo de la historia ha sido susceptible de mejora y esto nos va a permitir mejorar, ¿vale? Entonces, ya sabemos que la investigación parte de la observación, ¿vale? La observación como operación del pensamiento que la hemos visto, que la vieron en primer semestre, es aquella habilidad o aquella operación del pensamiento que nos permite identificar variables y características y o comportamiento de personas, conceptos, sujetos, hechos o situaciones, ¿sale? Observar no es exclusivamente ver, observar es aplicar todos nuestros sentidos, captar los estímulos del exterior, interpretarlos, pensarlos, guardarlos en memoria y todo lo que viene después de ello, pero a partir de que nosotros captamos los estímulos del exterior, a partir de nuestra sensación, pasa a un proceso que es el proceso de la percepción y en específico aquí es donde se lleva la operación de la observación, no en el pensamiento como lo dije hace unos instantes, en la percepción es que se lleva a cabo esta operación que en función de todo lo que percibimos
nosotros empezamos a interpretar el mundo, nuestra realidad, ¿sale? Entonces, a partir de la observación, pues se va realizando toda esta investigación hasta lo que llegamos hoy en día, pero existen divisiones, es decir, como para ir entendiendo todo lo que somos hoy en día y todo lo que se ha investigado hoy en día, existen divisiones que los estudiosos han hecho para entender cómo ha evolucionado el pensamiento a lo largo del tiempo. Y entonces, a lo largo del tiempo, distintos pensadores trataron de entender cómo conocernos y de dónde viene el conocimiento. Por eso, los estudiosos han dividido la historia del pensamiento en distintas etapas: la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía del Renacimiento, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Cada una de estas etapas refleja cambios de cómo es que entendemos el mundo, el papel que juega el ser humano en esta etapa y la relación con la religión, la ciencia, la política y todos estos elementos que forman parte de nuestras divisiones o de las épocas que nosotros hemos atravesado. En la filosofía antigua, pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, que ustedes los han trabajado en Evolución Histórica de la Psicología o Historia y Actualidades de la Psicología, asignatura que llevaron en primer semestre, seguramente trataron estos autores. Sócrates, Platón y Aristóteles buscaban comprender la verdad a través de la razón, ¿vale? Platón creía que el conocimiento verdadero no provenía de los sentidos, sino del mundo, de las ideas, las aseveraciones, los argumentos. Mientras que Aristóteles defendía que todo conocimiento parte de la experiencia. Vean ustedes cómo desde esta filosofía antigua ya hay como corrientes o posturas que si es a partir de la experiencia, que si es a partir de la razón, cómo es que nosotros entendemos el mundo. En la Edad Media, gran parte del conocimiento se concentró en las manos de la iglesia, ¿vale? A lo largo de la historia nosotros lo vimos en algún momento en la historia, cómo es que la iglesia ocupó como pues gran territorio y varias cosas estaban en control de la iglesia. Se creía que la verdad ya estaba revelada por Dios, era algo que les convenía hacernos creer, ya no había nada que investigar, tendríamos que seguir los preceptos de Dios, lo que ordenaba o el camino que nos trazaba. El pensamiento libre realmente era limitado, no convenía al poder que existieran pensadores, entonces el pensamiento libre era limitado y la observación fue sustituida por la interpretación de los textos sagrados, ¿vale? Lo que estaba ahí escrito era lo que se consideraba como ciencia o como conocimiento. Con el Renacimiento, el ser humano volvió a mirar al mundo con nuevos ojos. Se revalorizó la observación, la experiencia y la creatividad. Aquí la iglesia empieza a perder fuerza y entonces aparecen científicos y artistas que desafiaron lo establecido. Aquí es donde pertenece, o a esta época pertenece Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Copérnico, ¿vale? Y el pensamiento comenzó a liberarse de la autoridad absoluta de la religión. En la filosofía moderna surge una figura clave, René Descartes. Él propuso que la duda puede ser el camino hacia el conocimiento. Pienso, luego existo. Su propuesta cambió la manera de hacer ciencia, introduciendo una nueva idea de que todo debe ponerse a prueba y comprobarse. Así nace el racionalismo. René Descartes dice, oigan, espérense, necesitamos ya no entender y tomar como ciencia aquello que nos dice la iglesia. Y si le pensamos un poco,
y si aquello que nos dé en función de la razón es lo que tomamos como ciencia, y entonces aquí surge el racionalismo, y a partir de ahí, bueno, empiezan a surgir otras corrientes, ¿sale? Corrientes epistemológicas, pero ¿de qué va el racionalismo? Bueno, hay todo un discurso del método, hay un libro que nos habla del discurso del método y en qué sustenta René Descartes este racionalismo, y él dice, pienso, luego existo, y entre otras cosas dice, bueno, a ver, nosotros somos como hijos de Dios, y hay cosas que ya traemos en nuestra mente, ¿sale? Y hay cosas que ya tenemos en nuestra mente, y entonces hay que pensar, hay que utilizar esa mente, y a partir de lo que la razón nos vaya dando, pues vamos generando el conocimiento, ¿sale? Ahí era como esta cuestión entre abandonar la iglesia, pero pues no se puede, o sea, al final la cultura lo dota de determinada ideología, retoma esta ideología, sí reconoce a Dios, pero dice que Dios ya nos pone una serie de pensamientos al nacer, y tenemos que razonarlos y en función de ello, pues ir generando conocimientos. Aquí aparecen las formas lógicas del razonamiento, que las hemos estudiado en diferentes momentos, muy posiblemente en lógica, y estas reglas son llamadas reglas de inferencia, regla proposicional o la lógica formal. Y aquí nos encontramos al modus ponens, al silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, Tolen, que habla algo así como el orden que debe de tener el conocimiento, algo así como si P entonces Q, entonces P es verdadero, por lo tanto Q es verdadero. Entonces, si estudio, apruebo el examen. Estudié, por lo tanto aprobé el examen. Digamos que el racionalismo lo que nos habla, lo que nos dice es que todo aquello que nosotros construyamos como conocimiento debe de estar sustentado bajo esta estructura lógica, ¿vale? Después de René Descartes, pues vienen, o a partir de ahí surgen distintas corrientes epistemológicas, es decir, formas de entender cómo llegamos al conocimiento. Dicen, espérense, ya no solamente podemos tomar en cuenta aquello que, aquello que responde a esta estructura lógica, ¿vale? ¿Qué pasa con aquello que nosotros estamos observando? ¿Qué pasa con nuestras experiencias? Y surge el empirismo, ¿vale? Que nos habla de que a partir de las experiencias sensoriales, nosotros interpretamos el mundo, y a partir de esa interpretación del mundo necesitamos generar el conocimiento, ¿vale? Entonces, a partir de que surgen estas corrientes epistemológicas, formas de entender cómo llegamos al conocimiento, está el racionalismo, está el empirismo, el positivismo, el constructivismo y el enfoque psicodinámico, que nos habla desde la parte del inconsciente, ¿vale? Entonces, estas corrientes epistemológicas, partiendo por el racionalismo, estas corrientes epistemológicas, positivismo, empirismo, racionalismo, constructivismo psicodinámico, forman lo que hoy conocemos como investigación. Todas estas corrientes forman parte de las posturas que podemos tomar a la hora de construir conocimiento. Cada una de estas posturas, por supuesto, que vienen a aportar conocimientos o perspectivas a la hora de construir. Por ejemplo, en el empirismo, que nos decía que necesitábamos construir el conocimiento a partir de nuestra experiencia, a partir de lo que captábamos del exterior, a partir de nuestros sentidos, llega un momento en que dicen, oigan, espérense, no podemos confiar totalmente en nuestros sentidos. Vean esta imagen, que parece que la cuchara pues está partida, dividida, pero en realidad es un efecto del cambio del aire al agua, la densidad que tiene cada uno de estos elementos, hace que nuestra visión o la posición de la cuchara y lo que nosotros percibimos parezca una cuchara doblada, ¿vale? También tenemos esta imagen que algunos podrán ver un conejo y algunos podrán ver
como un pájaro con un pico, una posible garza o posible cabeza de pato, ¿sale? Pero ¿cómo es que no podemos basar todo lo que conocemos o lo que entendemos de nuestra realidad? Debemos de desconfiar de ella, ¿no? Esta imagen, algunos podrán ver un conejo, que sí, en efecto, ahí hay un conejo, pero algunos podrán ver o lograrán ver un ave con su pico. Insisto, cada una de estas corrientes aportó una visión distinta, pero todas juntas conforman la base de la investigación moderna. Gracias a ellas, hoy sabemos que para comprender un fenómeno no basta con observarlo, hay que analizarlo, hay que interpretarlo y hay que explicarlo. Todas estas corrientes epistemológicas, más allá de la perspectiva con la que aborda la interpretación del mundo, busca que ese conocimiento, eso que se está generando a partir de la observación, debe ser analizado, debe ser interpretado y debe ser investigado. Y ya que estamos hablando de la investigación, bueno, entonces, a todo esto, ¿qué es investigar? Ya sabemos que surge desde que el hombre existió, que nos ha llevado a lo que hoy tenemos como aparatos o como enfoques epistemológicos que nos permiten indicar cómo se va a construir el conocimiento, qué se tiene que hacer respecto de ese conocimiento que se está generando, los autores, las épocas, ajá, pero a todo esto, ¿qué es investigar? Aquí, antes de que continúen, les recomiendo que pausen un poquito el video y antes de continuar, se pregunten ustedes mismos, describan ustedes mismos qué es investigar, cómo lo hacen, en qué momento lo hacen, qué detona que ustedes quieran investigar. Pónganle pausa al video, podrían no hacerlo, pero les recomiendo más que lo hagan y den respuesta a estas preguntas. ¿Qué es investigar? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Investiguen o piensen respecto del concepto investigar todos estos elementos. Y continuamos. Bien, continuamos. Entonces, para hablar de investigación, vamos a hablar de la metodología de la investigación y entonces ya estamos adentrándonos a esta cuestión que nos va a llevar a la investigación, ¿va? Y para esta cuestión, estos pasos, estas cosas que hay que hacer para poder investigar, necesitamos o se ha generado toda una metodología y la metodología de la investigación en psicología, y hago énfasis que es metodología de la investigación en psicología, porque cada rama tiene su metodología de la investigación. Si bien en la gran mayoría parten de la misma base, algunas ciencias tienen formas muy únicas de generar investigación. Por ejemplo, en la psicología se investiga el inconsciente y la complejidad que puede implicar este término o esta línea de investigación ha hecho que en psicología exista unas estrategias o métodos o enfoques específicos para la generación del conocimiento. Entonces, podemos decir que la metodología de la investigación en psicología es el conjunto de enfoques, de estrategias o métodos, técnicas utilizadas e instrumentos para estudiar el comportamiento, los procesos mentales y las interacciones humanas de manera sistemática, rigurosa y objetiva. Su propósito es generar conocimiento válido, confiable, aplicable dentro del campo psicológico, ¿sale? A partir de la metodología de la investigación que nosotros vamos a ir viendo cuáles son los enfoques, cuáles son los métodos, las estrategias, las técnicas y los instrumentos que nos van a permitir estudiar estas cuestiones. ¿Por qué nos interesa estudiar el comportamiento, los procesos mentales y las interacciones humanas? Porque justo estos tres elementos forman
el objeto de estudio de la psicología. La psicología estudia la mente, el comportamiento, pues nos interesa el comportamiento, los procesos mentales, sensación, percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, inteligencia, pero también estudia la interacción del hombre o del individuo. La metodología va a hacer todo este conjunto para estudiar el comportamiento, los procesos mentales y las interacciones humanas, y lo va a hacer de una manera sistemática, rigurosa y objetiva. Y tiene que ser así, sistemática, rigurosa y objetiva, porque estamos generando conocimiento científico, ¿sale? Y el conocimiento científico necesita pasar por este rigor, necesita pasar por por estos enfoques, por estas estrategias, por toda esta metodología para considerarse pensamiento o conocimiento científico, ¿vale? Y tomando en cuenta que les preguntaba qué es investigar, bueno, investigar hoy en día si significa seguir un proceso estructurado que parte de la observación y avanza paso a paso para observar, identificar un problema, formular preguntas de investigación, digamos que transcurrir los pasos para hacer investigación. Todos estos pasos para hacer investigación es lo que podemos nombrar como la metodología de la investigación. Entonces, investigar es el proceso sistemático de búsqueda, recopilación, análisis e interpretación de la información con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre un tema. Responder preguntas o resolver problemas. Implica el uso de métodos, técnicas e instrumentos que permiten obtener datos confiables y verificables. Este primer video es como empezar a sentar la base de la metodología de la investigación. Lo que viene es aprender cómo investigar de manera rigurosa, cómo observar, cómo recopilar, analizar e interpretar los datos de esa manera sistemática, tal cual nos lo solicitan para que el conocimiento que se esté generando pues sea un conocimiento científico. Lo que viene es aprender a generar este conocimiento propio, el conocimiento científico, el conocimiento confiable, y la metodología de investigación en psicología, que están por entender, no solo es un requisito académico para pasar metodología 1 y metodología 2, segundo semestre y tercer semestre respectivamente, sino que también es la herramienta para que ustedes mismos puedan construir, transformar y aportar el conocimiento en psicología. Investigar es algo que ustedes ya saben. Investigar o hacer investigación científica justamente es lo que vamos a lograr o buscamos en estos cursos. El conocimiento humano sigue avanzando y ustedes como futuros psicólogos que dominan o que manejan esta ciencia, pues también deberían o podrían estar generando conocimientos y hacer aportes a ellos. Siendo así, bienvenidos y bienvenidas a Metodología de la Investigación en Psicología 2. Este curso es una invitación a pensar, a observar y a descubrir. Aquí no solo aprenderán técnicas, sino que aprenderemos a cuestionar, analizar y construir conocimientos desde la base de la psicología. Investigar, como les he comentado, no solo es seguir pasos, es entender el mundo. A partir de la observación comienza todo, buscar la verdad y aportar algo nuevo a la humanidad. Entonces, comencemos el camino de la metodología de la investigación en Psicología 2, retomando, por supuesto, los elementos de metodología 1, que algunos de ustedes ya forman parte de su base de conocimientos y algunos de ustedes, justo estos videos les van a permitir sentar las bases o reforzar estos conocimientos para lograr el objetivo de esta asignatura. Por ahora sentamos hasta aquí la base y en nuestro siguiente cápsula, en nuestro siguiente video, nos vamos en específico con la metodología. Abordaremos el método principalmente para después hablarles de los pasos de la investigación, es como seguir una receta. Pero eso lo veremos en nuestro siguiente video. Saludos.